Buenas tardes, doctora. Sí, Ok, perfecto. Entonces, buenas tardes, bienvenidos al curso de dermatología. Yo soy la doctora Abigail González. Eh, el día de hoy empezaremos con el primer tema de dermatología, que es hablando sobre la piel. Entonces, me presento, yo soy la doctora Abigail González, yo soy médico cirujano y partero egresado del Instituto Politécnico Nacional. Realicé mi servicio social en investigación en el Instituto Nacional de Pediatría. Cursé 2 años de medicina interna en el Hospital Civil de Culiacán. Posteriormente me derivé a dermatología, donde lo realicé en el Hospital General de México, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuento con diferentes diplomados, soy miembro de diferentes sociedades de dermatología y actualmente estoy realizando el alta especialidad en cirugía dermatológica y dermatoncología. Entonces, dentro del contenido, en nuestra clase del día de hoy hablaremos una introducción sobre la piel. Hablaremos de la escala de Fitzpatrick, las funciones de la piel, embriología. Después hablaremos sobre la epidermis, la dermis y la hipodermis, que son estas capas en las que se divide la piel, y de los anexos. Entonces, comenzando con la introducción sobre la piel. Bueno, ¿por qué es tan importante el estudio de la piel? Pues finalmente es un órgano que es muy amplio, muy complejo, el que tiene mayor peso y volumen del cuerpo. Este aproximadamente tiene una extensión de 1,85 metros cuadrados de piel en un sujeto anatómico, tomando de referencia 70 kilogramos y 1,7 metros. Tiene un peso aproximado de 4,2 kilos, que corresponde al 6% del peso corporal total. Este también posee un volumen de 4,000 centímetros cúbicos y un grosor que va a variar dependiendo la región anatómica, con un promedio aproximado de 2,2 milímetros, siendo su parte más delgada la parte a nivel de los párpados y el prepucio, que su grosor es de 0,7 a 1 milímetro. A diferencia de otras zonas como la espalda, las palmas, plantas, que son zonas más gruesas en donde llega a alcanzar un grosor de 3 milímetros. La piel, pues es una zona que está sumamente irrigada, aproximadamente posee la irrigación de un volumen de 1,800 centímetros cúbicos de sangre, lo cual corresponde al 30% de la sangre que existe en total. Em, la piel, pues finalmente es un órgano que, al igual que órganos como el sistema nervioso central, bueno, cerebro, hígado, es insustituible, ya que no se ha logrado realmente producir piel artificial. Se han logrado realizar algunos estratos, pero no en sí la piel completa. Entonces, pues finalmente esto lo hace como un órgano muy importante y que cada día o con estos últimos años realmente se le ha dado la importancia que debería, a diferencia de otros años que se le consideraba nada más como algo estético, o que a los dermatólogos ni siquiera la gente pensaba que era como un médico, ¿no? Porque pensaban que no se requería como para el estudio de este órgano. Y pues finalmente es nuestro órgano principal en cuanto a barrera, y es un órgano sumamente complejo y que nos habla de diferentes enfermedades que pueden existir tanto internas como externas, porque ya que es esta barrera, la parte de la cara externa está pues expuesta a diferentes microorganismos, diferentes alergenos, y en la parte de su cara interna, esta se encuentra unida al organismo, por lo que se encuentra también sujeta a ciertas agresiones que pueden ocurrir dentro de nuestro organismo. Entonces, básicamente, la piel es una barrera que nos puede hablar de situaciones que pueden estar sucediendo tanto en nuestro exterior como en nuestro interior. En cuanto a la piel, tenemos una escala importante que se conoce como la escala de Fitzpatrick.
Esta escala lo que nos divide son en fototipos o prácticamente colores de piel que se clasifican de acuerdo a la facilidad que tiene la piel para quemarse y la respuesta que tiene ante esta agresión por parte de la radiación ultravioleta. Entonces, en el fototipo 1 tenemos a los pacientes que tienden a quemarse con mucha facilidad ante la exposición del sol, que inmediatamente se ponen rojos, pero que no se broncean. Y ese tipo de pacientes tienen el pelo que puede ser rubio, incluso puede ser un rubio muy claro, pueden ser pelirrojas y que la coloración de sus ojos también son muy claros. En el fototipo 2 tenemos a estos pacientes que también tienen una tez clara, pero que pueden llegarse a broncear cuando existe esta agresión por parte de la radiación y que ellos también pueden tener pelo rubio o pelirrojos, pero pueden tener presencia de félides, que son las pecas. En el siguiente fototipo, que es el tipo 3, aquí las personas pueden llegarse a quemar de manera moderada, quizá no se pongan tan rojos como en los fototipos previos, pero sí se broncean más fácilmente. Este tipo de pacientes poseen un pelo castaño claro, pueden llegar a tener ojos cafés, marrones o verdes. En el siguiente fototipo, que es en donde nos encontramos los mexicanos, entre el fototipo 4 y el fototipo 5. Bueno, el fototipo 4 son pacientes que puede que nunca lleguen a quemarse o presentar enrojecimiento tan fácil, pero que siempre se van a broncear. Esos pacientes tienen el pelo castaño, pueden tenerlo negro, o un café más oscuro, con ojos también que pueden ser más oscuros. En el fototipo 5, el bronceado es sumamente fácil, difícilmente llegan a presentar enrojecimiento, la piel es más pigmentada a diferencia del 4, los ojos son oscuros y el pelo también es más oscuro. Y en el último fototipo, que es el fototipo 6, aquí ya son pacientes de descendencia afroamericana o afrodescendientes, que son personas de raza negra que nunca van a presentar enrojecimiento y estos pues tienen una tez mucho más oscura, el pelo también es diferente, tiene un grosor diferente y la coloración también es más oscura, tanto en ojos como en pelo y la tez. Entonces, en cuanto a la piel, pues este órgano tan extenso puede llegar a poseer múltiples células, múltiples anexos que también actúan como unos órganos pequeños, gran inervación y gran irrigación. Aproximadamente en 1 centímetro cuadrado de piel, esta puede poseer 5 folículos pilosos, 15 glándulas sebáceas, 100 glándulas sudoríparas, 4 metros de nervios, 1 metro de vasos, 5.000 organelos sensitivos y 6 millones de células. También en nuestra piel podemos encontrar múltiples orificios. La superficie puede llegar a ser lisa en algunas zonas, en otras zonas puede presentarse de manera irregular y también estas variaciones en la textura de la piel van a cambiar dependiendo la edad. Estos orificios corresponden a las desembocaduras del folículo piloso, de la glándula sebácea y la glándula sudorípara. Estos folículos pues prácticamente son como los famosos poros. Se calcula un promedio aproximado de 2,5 millones de estos orificios en la piel. La piel pues tiene muchas funciones importantes relacionadas con inclusive otros aparatos y sistemas de nuestro organismo, de tal manera que cuando estas funciones se alteran, pueden llegar a producir importantes cambios en nuestro organismo que incluso pueden llevar hacia la muerte. Aquí les pongo que no se puede vivir con más del 60% de la piel afectada, ya que esta barrera que tiene función en cuestiones protectoras metabólicas, inmunológicas, al verse afectada, sobre todo en este porcentaje, puede conducir a una alteración a nivel hidroelectrolítica, a nivel de temperatura y pues también a nivel cuestión metabólica.
Entonces, comenzando con la función estética, que es prácticamente uno de los motivos principales por los que acuden los pacientes a consulta, la piel, pues prácticamente es nuestra carta de presentación. Esta, se presenta a los demás y los demás pueden llegar a tener como ciertos juicios, prejuicios acerca de cómo nos vemos en la parte exterior. Hay un dicho o una sentencia antigua que dice corpus sano incute pulcra, o sea, cuerpo sano en piel pulcra. Esto quiere decir que antiguamente ya se le daba una importancia a esta relación en cuanto a la salud en general con el aspecto de la piel. Una piel sana, una piel bella, pues reflejaba que el paciente se encontraba en buen estado de salud. En cuanto a la parte sensorial y erógena, como les mencionaba, posee una gran cantidad de inervación. Esta inervación hace que tengamos sensaciones de dolor, tenemos temperatura, presión, tacto, y que esto sea un punto de partida como para también ciertos reflejos que pueden conducir a la protección. Por ejemplo, en el párpado, cuando hay cierto movimiento, la piel al momento que lo detecta provoca el reflejo del el cierre. En cuanto a la cuestión erógena, pues tenemos ciertas zonas donde hay más inervación, como pueden ser labios, el área de pezones, el área genital. La cuestión protectora, pues finalmente nuestra piel, como les he estado mencionando, es una barrera que nos protege de agresiones externas. Esta piel tiene un manto característico que es prácticamente imperceptible. Este manto está compuesto por un manto gaseoso, prácticamente tiene CO2, y un manto ácido. ¿Por qué es importante, sobre todo el manto ácido? Porque este manto, bueno, se encuentra combinado de una emulsión de agua y aceite que posee ácidos grasos libres que pueden ser fosfolípidos, ceramidas, glicoesfingolípidos, esfingomielina, otro tipo de grasas como pueden ser los triglicéridos y el sudor. Este manto ácido junto con el manto gaseoso dan la acidez en la epidermis. Realmente nuestra epidermis contiene un pH ácido, a diferencia de la dermis, que es una capa más profunda que produce un pH mucho más alto, dando cierta alcalinidad. A diferencia entre mujeres y hombres, las mujeres somos más alcalinas que los hombres. También tenemos ciertas zonas, en general hombres y mujeres, que pueden llegar a ser más alcalinas, como el área genital, axilas. Eh, Dependiendo la edad, también va a ser la producción de sebo, que va a determinar también qué tan ácido o qué tan alcalino puede ser nuestro pH. Y esta combinación de los mantos nos protege contra ciertos patógenos como bacterias, virus y hongos. En cuanto a las células, tenemos células importantes en la capa externa, que son los queratinocitos, que estos nos permiten que haya cierta disminución o impiden que haya pérdida del agua, permiten hidratación, permiten tener ciertas funciones en cuanto a regulación de temperatura. También nos ayudan a cierta cuestión inmunológica. El queratinocito es una de las células que llega a producir interleucina 1, la cual es importante en el funcionamiento de células B para la función de fibroblastos, para la producción de colágeno, entre otras cuestiones. También tenemos ciertas células presentadoras de antígenos en la piel que también van a tener esta función inmunológica. En cuanto al metabolismo, pues nuestra piel interviene en diferentes procesos metabólicos, se encarga de almacenar agua, contiene cloro, aproximadamente el 60% de que contiene en general nuestro cuerpo. Y este cloro es importante porque nos va a ayudar a regular ciertas cuestiones en los electrolitos,
También podemos encontrar a nivel metabólico una eliminación de CO2, así como una absorción de oxígeno, que esto va a permitir que haya una difusión de gases. Y también podemos llegar a eh, mantener la absorción de ciertas sustancias que pueden ser hidrosolubles y liposolubles, que esto va a resultar en que los tratamientos para la piel, en la gran mayoría, sean tratamientos tópicos y que vamos a encontrar también una cuestión de protección importante, sobre todo con la producción melanógena o de melanina, en donde este pigmento va a permitirnos la protección de la piel y de tejidos que se encuentren subyacentes, y esta se va a producir o el melanocito va a reaccionar ante la radiación ultravioleta, generando esta melanina. En cuanto a la embriología, pues tenemos estructuras que derivan del ectodermo y estructuras que derivan del mesodermo. En cuanto al ectodermo, tenemos como pues, partes que derivan de ello, la epidermis, células como los queratinocitos, los melanocitos, que estos se originan en la cresta neural y que posteriormente van a migrar. El folículo piloso, las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, las uñas, nervios y las células de Merkel. En cuanto al mesodermo, aquí pues van a derivar estructuras más profundas como la dermis, en donde podemos encontrar fibras de colágeno, elásticas y reticulares que también derivan del mesodermo. Podemos también encontrar músculo erector del pelo, vasos sanguíneos, fibroblastos, mastocitos, histocitos y las células de Langerhans. La epidermis y la dermis van a generarse a partir del primer mes y estas van a terminar o se van a desarrollar totalmente hacia el quinto mes. El tejido celular subcutáneo se va a desarrollar a partir del cuarto mes y va a estar totalmente constituido entre el octavo y noveno mes de gestación. En cuanto a los anexos, tenemos a las uñas y los folículos pilosos o los pelos, que estos van a desarrollarse en el tercer mes, pero van a ser visibles hacia el quinto mes. Y los melanocitos, que son estas células que les mencionaba que son importantes en cuanto a la protección, sobre todo de radiación ultravioleta, estos melanocitos que derivan de las crestas neurales van a emigrar a la piel hacia las 4 semanas de gestación y van a terminar de llegar hacia la 10ª semana de gestación. Nuestra piel está constituida por 3 capas principalmente. Estas capas son la epidermis, la dermis y la hipodermis. La hipodermis también la podemos conocer como el tejido celular subcutáneo, que es prácticamente la grasita. La dermis es donde vamos a encontrar las fibras de colágeno, parte de la inervación e irrigación. Y la epidermis, que esta la vamos a dividir, o este epitelio lo vamos a dividir en estratos. La epidermis es una parte de la piel que está conformada por células llamadas queratinocitos. Estos queratinocitos van a ser originados en la capa más profunda, conocida como la capa basal o la capa germinativa. Estos queratinocitos, conforme van avanzando hacia la parte más externa, van cambiando en su forma, siendo más cilíndricos en la parte inferior, en la parte basal, hasta tornarse más planos y con una orientación horizontal en la parte más externa, que es el estrato córneo. Este cambio de la capa basal hacia la capa córnea es un proceso de maduración celular que conduce a la queratinización, muerte y desprendimiento de estas células. Este proceso se le conoce como queratopoiesis. La queratopoiesis dura aproximadamente en ciertas zonas unos 15, en otras zonas 20 días y en algunas otras zonas 58 días. En general, entre 15 a 20 días para que pasen de una capa
más profunda y más inmadura a una capa más externa y prácticamente donde la célula ya está muerta y sin núcleo. En la epidermis, esta capa se nutre a expensas de la dermis, que es donde les mencionaba que se encuentran los vasos sanguíneos, pero en la epidermis es donde ocurre la mayor función en cuanto a barrera cutánea. Entonces, dentro de la epidermis nos encontramos o se subdivide en sí en 4 estratos principales, pero que en palmas y plantas vamos a encontrar 5 estratos. Estos estratos se conocen como el estrato basal, que es la porción más inferior, que va a estar constituida por una capa de células cilíndricas que van a tener unos núcleos basófilos. En esta capa podemos encontrar células con frecuentes mitosis y esta capa va a recibir irrigación e inervación por parte de las papilas dérmicas. En esta capa va a contribuir al 50% del desarrollo de la epidermis. Aquí podemos encontrar células importantes como los melanocitos, las células de Tucker, unas células importantes que se observan únicamente en el pezón, en el complejo pezón-areola, que estas células toman relevancia en enfermedades como la enfermedad de Payet. Tenemos también células madre epidérmicas, que estas van a estar encargadas de la regeneración, de la reparación y del mantenimiento de la piel. Entonces, aquí les mencionaba que las células son más cilíndricas, tienen una disposición vertical. De ahí nos encontramos la siguiente capa o el siguiente estrato, que es el estrato espinoso. En el estrato espinoso vamos a encontrar unas células que van a tener una conformación poliédrica. Estas células van a estar dispuestas como en una especie de mosaicos que van a contener unas estructuras ovales laminadas que van a estar cubiertas como por una membrana y que estas se conocen como cuerpos de Odland. Estos cuerpos de Odland contienen grandes cantidades de lípidos, enzimas hidrolíticas, que van a tomar también un papel relevante, y que a la combinación del estrato basal y el estrato espinoso se le conoce como estrato de Malpighi. En algunas bibliografías pueden encontrar que el estrato de Malpighi solamente se le conoce al estrato espinoso. Ahora, pasando al siguiente estrato, un estrato que se ve más basófilo, tenemos al estrato granuloso. Aquí las células van a tener una forma más aplanada y la orientación va a comenzar a ser más horizontal. Estas células contienen material basofílico que se conoce como queratohialina. Esta queratohialina es un precursor de la queratina. Posteriormente ya nos vamos a encontrar a un estrato más externo, que es el estrato córneo. En el estrato córneo vamos a encontrar presencia de células mucho más aplanadas, prácticamente parecen unas láminas finas, como si fuera una especie como de hojaldre. Estas células, que van a ser células muertas, o sea, células que no tienen núcleo, van a estar llenas de queratina. La queratina tiene una función importante en cuanto a nivel estructural. También toma parte en cierta señalización intracelular. Actúa ante respuesta a estrés o respuesta ante ciertas irritaciones. También tiene un parte importante en la apoptosis, en la respuesta ante heridas. Y este estrato contiene unas como conexiones que van en su parte del estrato como más inferior del estrato córneo, que estas conexiones van a permitir que estas células muertas todavía estén unidas, pero en la parte más superficial
o más externa, que se conoce como estrato disyuntum. Aquí esas uniones que se conocen como desmosomas ya no van a estar presentes. Aquí ya van a comenzar a romperse. Entonces, si ya no están esas uniones presentes, esas células o esos queratinocitos van a comenzar también a desprenderse. En el resto de los estratos también podemos encontrar esos desmosomas, solo que en el estrato basal vamos a encontrar esas uniones hacia la parte de la dermis, que se le conocen como hemidesmosomas. En palmas y plantas, como les mencionaba, aquí vamos a encontrar un estrato extra, que es el estrato lúcido. Este se va a encontrar entre el estrato córneo y el estrato granuloso. Este estrato lúcido no se conoce todavía como alguna función importante, pero pues esperemos que conforme avance la tecnología se logre encontrar su función, que una de las teorías son relacionadas a protección. Entonces, pasando a los desmosomas y los semidesmosomas, como les mencionaba, las células poseen unas uniones. Estas uniones, en su parte más interna, va a estar compuesta por unas tonofibrillas que posteriormente van a condensarse a nivel de la membrana y que en esta parte ya se les conoce como desmosomas. Esos desmosomas van a contener unas sustancias importantes que se conocen como desmogleínas. Estas desmogleínas van a tomar también un papel importante en ciertas enfermedades apoyosas, como el pénfigo. Hacia la parte inferior, como les mencionaba, en el estrato basal, también vamos a encontrar estas uniones que se le conocen como hemidesmosomas. Estos hemidesmosomas nos ayudan o les ayudan a las células para anclarse hacia la dermis. Estos hemidesmosomas también forman parte importante en enfermedades apoyosas como penfigoide, la epidermolisis ampollosa, la dermatitis herpetiforme, que vamos a hablar en módulos más adelante. Entonces, finalmente, los desmosomas son como los brazos de las células y los hemidesmosomas son como los pies. Dentro de los componentes celulares de la epidermis tenemos diferentes células que van a actuar como función protectora, función inmunológica. Entonces tenemos al queratinocito, que es como nuestra célula estrella. Esta célula es fundamental en la piel y, como les mencionaba, es una célula que nos ayuda como protectora, pero que también se le ha visto una función inmunológica, siendo una de las principales en cuanto a producción de interleucina 1. Tenemos al melanocito, que este melanocito, como les mencionaba, se encuentra principalmente en la capa basal. Este melanocito se deriva del neuroectodermo, que posteriormente va a migrar. Este melanocito va a poseer gránulos, conocidos como gránulos de melanina, los cuales van a dar cierta coloración a la piel, pero que también al distribuirse puede llegar a dar un bronceado, y que esto refleja que es un daño hacia la piel secundario a alguna inflamación, que va a provocar que el melanocito, intentando proteger esa piel, comience a secretar estos gránulos de melanina. Las células de Langerhans son unas células derivadas de la médula ósea que también tienen una función importante inmunológica. Actúan como células presentadoras de antígenos. Las células de Merkel, estas células actúan como mecanorreceptores, están involucradas en las sensaciones táctiles, pero también se ha visto una función neuroendocrina. Pasando hacia la siguiente capa de la piel, ya terminamos con la epidermis, ahora nos vamos hacia la dermis. La dermis, sí, dime, Carlos. Una pregunta, doctora. ¿Cuál es la diferencia de la diapositiva anterior? En la parte de la capa lósea de la córnea, hace 2 diapositivas venía como que invertido ahí el orden. Ahí, justo ahí arriba. No, es que aquí lo puse como extra. El estrato lúcido está entre el estrato córneo y el estrato granuloso. Es esta capa que está aquí.
Ajá. Una intermedia. Ajá. Solo que no está en toda la piel, únicamente la encontramos en palmas y plantas. Entonces aquí lo encontramos, la capa córnea, la capa granulosa y entre ellas, como si fuera una especie de sándwich, está la capa lúcida. Gracias. Bueno, entonces ahora pasemos hacia la dermis. Entonces, en cuanto a la dermis, aquí provee una sostén de vasos, nervios y anexos de la piel. En estas zonas donde realmente va a estar toda la irrigación y toda la inervación. La epidermis, pues prácticamente va a tener como una difusión de esto. Está formada por 3 clases de fibras. Las fibras, como les mencionaba, son fibras de colágeno. Tenemos fibras también reticulares. Y aquí también encontramos una sustancia fundamental compuesta de mucopolisacáridos y múltiples células como fibroblastos y macrófagos. Entonces, la dermis se va a componer también de 3 capas. En la capa más superior tenemos a la dermis superficial, que se le conoce como dermis papilar. En la parte intermedia tenemos una dermis media o también conocida como la dermis reticular. Y en la parte más profunda, pues prácticamente esto ya corresponde a la dermis profunda, la cual posteriormente se va a ver comunicada con la hipodermis o el tejido celular subcutáneo. Entonces, dentro de los componentes de la dermis, les mencionaba, el tejido conectivo va a presentar una sustancia fundamental amorfa con fibras de colágeno, principalmente de tipo 1 y tipo 3, aunque existen otras. Células como fibroblastos, miofibroblastos, histocitos y mastocitos, que bueno, aquí los fibroblastos son los encargados de producir estas fibras de colágeno. Una red vascular compuesta por vasos sanguíneos y linfáticos. Pasando hacia la hipodermis o el tejido celular subcutáneo, esta esta capa va a estar conformada por células que son adipocitos o células de grasa. Estos adipocitos van a comenzar como a agruparse, formando lobulillos, como una especie, como si fueran como de racimos de uvas, los cuales van a estar separados entre sí a través de tabiques. Estos tabiques van a estar conformados de tejido conectivo. En cuanto a las funciones de la hipodermis, nos ayuda como amortiguación de traumas, nos ayuda también para aislamiento, también nos ayuda en la cuestión de temperatura, para liberación de leptina por parte de los adipocitos, la cual tiene una función endocrina, para también comunicación neurológica y como inductor de células madre pluripotenciales. Este tejido celular subcutáneo también tiene función de reserva energética y función protectora de algunos órganos. Pasando a los anexos. Anexos que se cree que no tienen como ninguna relevancia, pero que son como una especie de pequeños órganos que también estos anexos pueden estar involucrados en ciertas enfermedades autoinmunes, ciertas deficiencias nutricionales, y que estos organelos o pequeños órganos también actúan como de manera autónoma y que pueden dar a enfermedades, más de 500 enfermedades por sí solas, como el folículo piloso. Entonces, el complejo pilosebáceo está conformado por el folículo piloso, pero este folículo piloso va acompañado de un músculo erector de este pelo, que va a tener función cuando necesitamos como cierta regulación de temperatura y también ante ciertos estímulos, como pueden ser estímulos sensoriales, erógenos, o que también pueden responder ante ciertas situaciones como miedo o
en ciertos esfuerzos, por ejemplo, cuando vomitamos. Y también vamos a encontrar la presencia de una glándula sebácea. Las glándulas sebáceas van a estar localizadas en toda la superficie corporal. Zonas donde no vamos a encontrar glándulas sebáceas son a nivel de palmas y plantas. Otras zonas donde podemos encontrar una menor cantidad de glándulas sebáceas son la parte de labios y ciertas mucosas. En cuanto a otras glándulas que vamos a encontrar, tenemos a las glándulas sudoríparas, que también les voy a hablar más adelante. El folículo piloso, va a estar compuesto en su parte más interna por una médula. Posteriormente vamos a observar una corteza, que esta va a estar como rodeando a la médula. Y por último, una cutícula. La alteración en estas diferentes capas pues nos van a dar a enfermedades o ciertas alteraciones en cuanto a la estructura de nuestro pelo. Por parte de las glándulas sebáceas, estas poseen una secreción holócrina, en la cual la célula se va a destruir, constituyendo la secreción. Y esta se ve controlado por los andrógenos. Por eso es que cuando llegamos a la etapa de la adolescencia, cuando comienza a haber esta producción más importante de estas hormonas, aumenta la producción de la glándula sebácea. Esta influencia hormonal también puede alterar la producción del pelo, provocando que haya un aumento en cuanto a la producción de la queratina. Y esto pues también va a ser pie para diferentes enfermedades de este complejo piloso sebáceo. Una de las principales tenemos al acné. Pasando hacia las glándulas sudoríparas, poseemos dos tipos de glándulas sudoríparas. Una, que son las glándulas écrinas, las cuales abundan sobre todo en palmas, plantas, frente y pecho. Y las glándulas apocrinas, que estas vamos a encontrarlo principalmente en zonas como las axilas, ingles, pliegue interglúteo, la región perianal, ano genital, pezones y ombligo. Estas glándulas van a tener una secreción que le llamamos secreción por decapitación, y que esta secreción va a tener un olor característico. La alteración en ese tipo de glándulas también nos va a llevar a ciertas enfermedades, como puede ser la hiperhidrosis, un aumento de sudoración, sobre todo por parte de las glándulas écrinas. Por eso es que la hiperhidrosis nos da más problemas en palmas y plantas, o también en frente. Por otra parte, la alteración en las glándulas apocrinas, aquí nos va a dar paso a ciertas enfermedades que puede hacer que el paciente tenga un olor más fétido, o que incluso pueda llegar a presentar una inflamación importante de estas glándulas, que esta inflamación puede deberse a factores autoinmunes, factores como bacterias, que van a conllevar a enfermedades de difícil control, como la hidradenitis supurativa. En cuanto a las uñas que también se piensa que es algo como nada más estético o como de protección, las uñas también cobran gran relevancia en el estudio de las enfermedades. Estas son una modificación del estrato córneo a nivel de la punta de los dedos. Se tratan de laminillas de células muertas, las cuales van a estar llenas de queratina, pero es una queratina mucho más dura. Nuestras uñas poseen también diferentes partes. En la parte más exterior, o el extremo libre de la uña, que es esa parte blanca, va a estar conformado ya como por esa capa que se va eliminando de la lámina unguial. Nuestro crecimiento de las uñas va de una parte más interna o más proximal, que se le conoce como la matriz unguial. Esta matriz unguial posee dos partes: una parte externa o distal y una parte interna, que es como tal la matriz. En la parte interna va a estar recubierta por la cutícula. En esta parte interna vamos a encontrar a las células madres, que van a crear a la lámina unguial. Si llega a haber una alteración de la cutícula,
por ejemplo, cuando se realizan manicure, gelish, acrílico, que les encanta quitar la cutícula, al momento de que retiran esa capa de protección, hace que la matriz esté más propensa a infecciones o que haya una alteración en el crecimiento e incluso que esta inflamación o estas infecciones puedan conllevar a la pérdida de la matriz y por ende a la alteración de la lámina unguial, de que ya no crezca uña o que ésta ya no crezca con una forma adecuada o una coloración adecuada. En la parte externa, la parte que sí observamos de la matriz, se le conoce como lúnula. Es esta forma como semicircular de la matriz que se ve como color blanquecino, que está cubierta por la lámina unguial. Posteriormente tenemos a la lámina unguial, la cual va a estar sobre un lecho unguial, que esta es una capa de piel más blanda. Aquí vamos a encontrar unas estriaciones, como unas láminas verticales. Aquí va a estar sumamente irrigada y sobre ella se pega la lámina unguial. Si hay una alteración a nivel del lecho, pues entonces en esta lámina unguial no se va a poder adherir al lecho y también va a haber alteraciones en cuanto a la fragilidad de la lámina unguial, así como alteraciones en la coloración. Después encontramos al hiponiquio, que es este borde distal de la uña. Tenemos a la parte del eponiquio y tenemos las paredes laterales. Entonces aquí observamos cuando realizamos nosotras una biopsia de la uña, encontramos al lecho unguial, que es esta parte de la piel que les menciono, es una parte más rojiza porque está sumamente irrigada, blanda, que posee ciertas estriaciones en su superficie y es donde se va a adherir nuestra lámina unguial, que en su parte interna pues también podemos observar esas estriaciones. Y en la parte externa, pues vamos a encontrar una superficie mucho más lisa. Posteriormente encontramos la matriz, la parte distal, que les digo se ve como la lúnula, y la parte interna, la cual va a estar cubierta por la cutícula. Entonces, si retiran esta cutícula, pues hay riesgo de que haya un daño en la matriz y entonces haya una alteración en cuanto a nuestra uña, tanto crecimiento como forma y coloración. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí de las generalidades de la piel. Yo solo tenía una duda, doctora. ¿Cuántos días dijo que era en promedio de la queratopoiesis? Entre 15 a 20 días. Okay. Hay ciertas zonas de la piel en donde llega a tomar 58 días, pero así, para términos prácticos, 15 a 20 días. Ok, gracias. Okay. Entonces, vamos a continuar con la piel. Ahora, ¿cómo la vamos a estudiar? Nuestra historia clínica y nuestra exploración física es un poquito diferente con respecto a otras especialidades, porque pues dermatología es prácticamente muy visual. Entonces nosotros desde que el paciente llega a la consulta, ya desde que pasa la puerta, ya estamos analizando al paciente, ya estamos viendo qué lesiones posee y conforme a esto vamos haciendo como una sospecha y entonces vamos poco a poco interrogando hasta unir todas las piezas y llegar hacia el diagnóstico definitivo o también una sospecha diagnóstica que posteriormente vamos a definir con ciertos estudios o ciertas cuestiones invasivas o no invasivas que actúan como un apoyo para llegar a nuestro diagnóstico.
Entonces, déjenme, les comparto la pantalla. Bueno, entonces ahora pasamos a la historia clínica dermatológica y las lesiones elementales. Esta es prácticamente la clase más importante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si ustedes no entienden las lesiones elementales, no van a poder llegar o no van a poder orientarse hacia las enfermedades dermatológicas. Las lesiones elementales son sumamente claves para nosotros enfocar o determinar cómo la piel. O sea, prácticamente las lesiones elementales son esas expresiones de la piel que nos van a dar el chisme de lo que está ocurriendo y que también nos pueden hablar si algo interno está ocurriendo o si tenemos que explorar algunas otras partes como las uñas o el pelo o qué laboratorios tenemos que solicitar para llegar al diagnóstico. Entonces, por eso les digo, esta es como la clase más importante. Entonces, dentro del contenido, pues aquí hablaremos sobre la historia clínica, cómo la tenemos que hacer. ¿Qué lesiones elementales tenemos que aprendernos? De las cuales son lesiones elementales primarias que ocurren sobre una piel sana o que aparecen sobre una piel sana. Las lesiones secundarias que aparecen sobre una piel que ya ha sido dañada o que es una modificación de la lesión elemental primaria. Y otras, porque, bueno, dependiendo también la bibliografía, hay lugares en donde ustedes van a encontrar unas lesiones elementales, en otras pues ustedes van a encontrar unas diferentes y bueno, incluso si ustedes se meten a ver clasificaciones de estas lesiones a nivel mundial, van a ver que la clasificación americana, la clasificación europea, pues no corresponden entre sí. Entonces, por eso a esas lesiones las puse como otras, pero pueden ser lesiones que aparecen de una piel sana o lesiones que pueden aparecer también de una piel que ya ha sido lastimada. Entonces, de acuerdo a estas lesiones, pues nosotros vamos a llevar hacia nuestra sospecha de qué puede tener el paciente. A veces es muy fácil, no necesitamos de otras herramientas para llegar al diagnóstico, pero en muchas ocasiones hay muchas dermatosis que se parecen entre sí o que ya han sido modificadas por el paciente, que ya se puso el remedio, ya le dieron la cremita que le funciona a la vecina, o la que vio en la televisión, o lo que vio en el TikTok. Entonces ya vienen modificadas. Y para esto necesitamos de métodos diagnósticos que pueden incluir el dermatoscopio, que es un aparato que prácticamente es como nuestro estetoscopio, es como lo principal, algo que es prácticamente como una extensión para el dermatólogo para llegar al diagnóstico. O ciertos métodos que pueden ser un poquito más invasivos, como la biopsia, que es la toma de piel para que ésta pueda ser estudiada, se vean los estratos, se vean las células, las capas, y que incluso dentro de esta biopsia se le hagan ciertas pruebas como la inmunofluorescencia o ciertas tinciones como para llegar al diagnóstico. Y ya una vez teniendo el diagnóstico, pues entonces podemos dar el tratamiento. Ok. Entonces, pues recordemos, la piel es nuestro órgano más extenso y entonces tiene esta conexión con la parte externa y la parte interna. Entonces, la exploración de un enfermo de la piel, pues tiene ciertas peculiaridades que hacen variar un poco el orden de la exploración. Y debido a que la piel es algo que fácilmente podemos observar o que es más accesible, pues justamente invita a que el médico siempre vea, primero vea y después pregunte. Entonces, en cuanto a nuestra historia clínica, bueno, esta sí es muy parecida a, en cuanto a la ficha
a lo de otras especialidades o como a médicos generales. Entonces siempre debemos de incluir una ficha de identificación en donde pues es importante el nombre del paciente, la edad, fecha de nacimiento, sexo, género, preferencias, también ocupación, eh, dirección, o sea, de dónde viene, eso también es sumamente importante porque hay ciertas enfermedades que se van a dar en ciertas zonas, ciertos microorganismos que también vamos a encontrar más en ciertas zonas. Eh, Como les mencionaba, ocupación también es sumamente importante porque hay ciertas profesiones que se vinculan a ciertas enfermedades. Por ejemplo, las dermatitis de contacto, que les observamos más en pacientes que están relacionados con el área de limpieza, o pacientes, por ejemplo, los albañiles que están expuestos al cromo que se encuentra en el cemento, eh, entre otros. El motivo de la consulta. Siempre hay que preguntar al paciente por qué viene. Manchas, granos, por ejemplo, para todos es granos, para todos mancha, ¿no? Una úlcera, una herida. Entonces siempre preguntar como el motivo de la consulta para más o menos orientarnos. Posteriormente viene la exploración física. Que les mencionaba aquí, la exploración física, pues hay que observar y hay que palpar. Es como lo más importante. Porque también las lesiones pueden llegar a tener cierta elevación, pueden llegar a tener cierta infiltración, o sea, que se sienta que la lesión va hacia la profundidad, sensación de aspereza y también el olor, eso también nos puede orientar hacia ciertas infecciones. Y de acuerdo a esto vamos a dirigir nuestro interrogatorio. ¿Hace cuánto inició? ¿Cómo inició? Porque les digo, ya muchas de las ocasiones los pacientes ya vienen con modificaciones de la dermatosis, porque justo como es algo al alcance, visible, entonces todo el mundo quiere meterse en la piel, todo el mundo quiere opinar, entonces ya cuando llegan con el experto, pues ya están sumamente alterados. Entonces, ¿cómo inició? ¿Desde cuándo inició? ¿A qué lo asocia? ¿Qué pudo haber provocado que apareciera esa lesión? No sé si se expuso al sol, si tocó algo, si estuvo bajo mucho estrés, si comió algo. Exacerbantes y atenuantes. ¿Qué lo pone peor? O que llega a calmarlo. Dentro de los exacerbantes también podemos encontrar la radiación, ciertos alimentos, el estrés, atenuantes, igual como un cambio de temperatura, cambio en cuanto al lugar. A veces hay pacientes que dicen, es que cuando me mudé a, a Europa, me empezó esto, pero ya cuando regresé acá, mejoró. Entonces todo eso es muy importante. ¿Qué tratamientos han utilizado? Incluyendo remedios, incluyendo cosas naturales, porque siempre llegan, es que me puse esto, no sé, una mascarilla de avena, una capa de miel. Entonces todo eso importa. Este, no importa si es como natural o no importa si son medicamentos como tal, o luego ni siquiera los pacientes creen que las cremas, ungüentos, bálsamos son medicamentos. Entonces hay que preguntar todo, ¿qué se puso? Hay que ser un gran detective, porque los pacientes a veces no te dicen todo ni te dicen la verdad. Entonces hay que estar como escarbando y estar ahí, forzando al que el paciente pues nos diga todo. Obviamente pues siendo gentil, tampoco sea agresivo, pero sí ser como muy minucioso con nuestro interrogatorio. Posteriormente, si ya vamos teniendo como alguna sospecha o si todavía nos quedan dudas, es muy importante la revisión de los anexos. Uñas nos va a dar muchos datos con enfermedades autoinmunes: lupus, artritis reumatoide, esclerosis sistémica, entre otros. Entonces, psoriasis también es una de las enfermedades que más vemos en la consulta, y las uñas nos hablan de qué tanto va a progresar esa psoriasis o si incluso el paciente ya tiene afección a nivel articular, aunque aún no lo mencione, aunque él sienta que todavía no duelen articulaciones, pero las uñas ya nos van a decir
si el paciente ya tiene ese daño articular, porque las uñas tienen una comunicación con el tendón y que ese tendón va a llevar hacia el hueso. Entonces, uñas son muy importantes en la exploración. No todo lo que ocurre en uñas son hongos. Pelo también nos habla de muchas enfermedades. Como les mencionaba, pelo por sí solito tiene más de 500 enfermedades diferentes, pero que en ciertas cuestiones de la piel, si vemos ahí lesiones, al momento de que nosotros tocamos, tomamos un pelito que podemos observar en el microscopio, también nos va a hablar o nos va a orientar más bien hacia ciertas enfermedades. De ahí, pues bueno, podemos interrogar un poquito más al paciente como para orientar más nuestro diagnóstico y podemos solicitar exámenes complementarios. Entonces, comenzando la ficha de identificación, bueno, esta es una historia clínica dermatológica, como en general. Nosotros en nuestra historia clínica dermatológica, pues tenemos eso, bueno, el expediente, la ficha de identificación por cuestiones legales y como les menciono, sí nos importa mucho edad, en dónde viven los pacientes o en dónde han vivido. También la cuestión de su ocupación, eso también es muy, muy relevante para la dermatología. Tenemos otra área en donde vamos dividiendo el padecimiento dermatológico, que este padecimiento se le conoce como dermatosis. O sea, todo lo que vemos es una dermatosis. Entonces siempre vamos a iniciar describiendo nuestra oración de padecimiento dermatológico como dermatosis. Entonces, de ahí vamos a hablar de la topografía, en dónde se encuentra localizada, la morfología, cómo está constituida, que aquí entran las lesiones elementales, cómo se ve el resto de la piel y anexos. De ahí pues ya vamos como interrogando al paciente desde cuando le inició, o sea, todo su padecimiento actual, si es alérgico a ciertos medicamentos, si es alérgico a ciertos alimentos o ciertas sustancias en el ambiente, que eso también cobra relevancia, antecedentes familiares, sobre todo de atopia o también de cáncer de piel o de enfermedades autoinmunes. Si tiene alguna otra comorbilidad, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, entre otras. ¿Qué medicamentos utiliza actualmente en general? ¿Y qué suplementos? ¿O qué vitaminas? O sea, todo eso es muy importante. Como les menciono, luego los pacientes no toman en cuenta las vitaminas o los suplementos, pero en la dermatología sí cobra gran relevancia. Proteínas de suero de leche, que luego les encanta mandar a diestra y siniestra para aquellos que están en el gimnasio, que contienen gran cantidad de leche y gran cantidad de complejo B, sobre todo B12, los cuales van a estar involucrados en el acné. También la alimentación del paciente, eso también importa mucho, su estilo de vida. Después vamos a llevar hacia como nuestro diagnóstico presuntivo y por último el tratamiento que vamos a dejar. Nuestra historia clínica también incluye unas imágenes en donde separamos por topografía o por regiones al cuerpo. Y en esta zona hacemos como una marcación o un marcaje de dónde se encuentra la lesión. ¿Okay? Esto nos ayuda también para citas subsecuentes y en caso de que haya necesidad de tomar una biopsia, pues para también determinar en dónde se encuentra la lesión o las lesiones. Entonces, el médico siempre debe de plantearse a sí mismo 3 preguntas. Cada que ve la piel enferma o cada que ustedes vean la piel enferma, pregúntense en dónde, que eso nos habla de la topografía, dónde apareció por primera vez, en dónde se siguió extendiendo la lesión
Eso es muy, muy importante. Después, ¿qué? ¿Qué están viendo? ¿Cómo lo empezó el paciente? O sea, ¿cómo lo vio él y cómo lo están viendo ustedes? Pueden llegarse a imaginar, pero siempre hay que describir lo que ustedes ven. ¿Okay? Si no lo ven, pues no anden inventando. ¿Okay? Y esto nos habla de la morfología de las lesiones. Y por último, ¿cómo? Esto nos habla de lo que han aplicado, lo que les exacerba la lesión, lo que les atenúa o lo que asocian a la aparición de la lesión. Entonces, esto, topografía, morfología, asociaciones, nosotros tenemos que estarlo repitiendo constantemente. Entonces, siempre tenemos que estar viendo al paciente. Y esto nos va a hacer que tengamos como una adquisición de experiencia, que le llamamos como el ojo dermatológico, que es lo mismo del ojo de loca, ¿no? Dice que el ojo de loca no se equivoca. Bueno, el ojo de dermatológico, cada que tiene más experiencia, es un ojo dermatológico que tiene un mayor porcentaje en cuanto a en cuanto al diagnóstico asertivo. Y esto pues obviamente vamos a formarlo con el tiempo, con la práctica y con la cantidad de pacientes. Por eso es que los hospitales ya de tercer nivel son hospitales en donde encontramos la residencia de dermatología, porque son hospitales de gran concentración y en donde pues estamos viendo todos estos padecimientos y que por día, por ejemplo, ahí en el Hospital General veíamos unos 100 pacientes por día o más. Entonces eso pues va haciendo toda la práctica. Entonces, como les mencionaba, de ahí otros pilares que van a ser importantes para nuestro diagnóstico dermatológico, pues tiene que ver con la evolución y los síntomas. Y pues de ahí realizar un estudio médico general. Entonces vamos a comenzar con el primer pilar de nuestro diagnóstico dermatológico, que es la topografía. Entonces, en cuanto a la topografía, esta nos va a hablar de en dónde se encuentra localizada la lesión o las lesiones y qué tanto porcentaje de la superficie corporal corresponde a la afección de esta dermatosis. Entonces, cuando es una lesión o son unas lesiones localizadas a una sola zona topográfica, por ejemplo, si fuera a la cabeza o si fuera a una sola mano, a un solo pie, o sea, una zona, esto lo conocemos como dermatosis localizada. Está muy localizada la dermatosis en una sola zona. Si lo encontramos en ya dos zonas diferentes, por ejemplo, una pierna y una mano, un brazo, o un brazo y la cabeza, o sea, ya más de dos zonas afectadas, lo conocemos como dermatosis diseminada. Cuando todo el cuerpo está afectado, y solo hay pocas zonas respetadas, aquí por ejemplo, si estuviera todo el cuerpo con la dermatosis y solo la palma está respetada, aquí se le conoce como dermatosis generalizada. O sea, entre un 80-90% de la superficie corporal afectada se le conoce como dermatosis generalizada. En algunos textos lo van a encontrar también como universal. Entonces, cuando nosotros comenzamos con nuestra descripción en el padecimiento dermatológico, recuerden el orden, topografía y luego morfología. Entonces comenzamos con dermatosis y ahí decimos si es localizada, si es diseminada o si es generalizada. En el caso de la dermatosis localizada y diseminada, nosotros tenemos que hablar de los sitios afectados. Entonces, por ejemplo, dermatosis localizada a cabeza, dermatosis diseminada a cabeza y pierna derecha, o sea, dermatosis localizada a extremidad superior,
dermatosis localizada a extremidad inferior, dermatosis diseminada a cabeza y tronco, dermatosis diseminada a extremidad superior y extremidad inferior. ¿Ok? Pero cuando estamos hablando de una dermatosis generalizada, donde ya las lesiones se encuentran en más del 80% de la superficie corporal, pues ahí está muy complicado o es estar escribiendo mucho de todas las zonas afectadas. Entonces aquí se invierte. De lo que tenemos que hablar son de los sitios respetados. Dermatosis generalizada que respeta mucosas. Dermatosis generalizada que respeta palmas. O dermatosis generalizada que respeta la punta nasal. ¿Okay? Entonces, siempre recuerden eso. Zonas que afectan en la localizada y diseminada y zonas que respetan en la generalizada. Después tenemos que hablar de la predominancia. ¿En dónde predominan las lesiones? ¿Dónde hay más cantidad? Bueno, predomina en el lado izquierdo o predomina en cabeza o predomina en el pie. Bilateralidad, por ejemplo, en extremidades. Afecta ambas extremidades, entonces es bilateral. Si afecta una extremidad, unilateral. O la podemos dejar solamente como localizada. Simetría. A veces hay ciertas dermatosis que actúan como un espejo. Entonces podemos encontrar que son simétricas. Por ejemplo, en manos, si aparece una mancha en el dorso de la mano, del otro lado va a aparecer también esa mancha. En pies, a veces hay un fenómeno donde aparecen ciertas lesiones en pies que por cuestión inmunológica nos van a dar reacciones a distancia que entonces van a aparecer en palmas. Entonces también hay como ese efecto espejo, como de simetría. Entonces todo esto hay que describirlo en nuestra primera parte del padecimiento actual. Y de ahí nos vamos a ir como a distribución, que esta distribución nos va a hablar de ciertas zonas en específico. Distribuido en zona acral, cuando predominan en zonas justo como manos o pies, o pabellones auriculares, o también de la punta de la nariz, que son las zonas como más sacrales. Sí corresponden a un dermatomo, que son estas zonas en las que se divide a la piel y que corresponden a la inervación o a la salida de una raíz del ganglio. Y que estos dermatomos cobran gran relevancia en ciertas enfermedades, como el herpes zóster. Si la distribución se encuentra en zonas expuestas o no expuestas, zonas expuestas sobre todo al sol, que lo llamamos como zona fotoexpuesta, que son cabeza, el área del escote, extremidades superiores, extremidades inferiores, o zonas no fotoexpuestas, que son zonas generalmente cubiertas, como es la parte del tronco y el área genital. Zonas de extensión o zonas de flexión, o sea, por ejemplo, codos, rodillas, o pliegues anticubitales o fosas popliteas, que esto también nos van a orientar a enfermedades como psoriasis o dermatitis atópica, que incluso nos van a ayudar a diferenciarlas. O si tienen una distribución lineal de acuerdo a las cuestiones embriológicas de cómo se va formando la piel. Entonces hay ciertos fenómenos, como el fenómeno de Kepner, que este fenómeno es la aparición de lesiones con una distribución justo como lineal, que puede ser relacionado a traumatismos, relacionado a ciertos dermatomos, si tiene una distribución esporotricoide, que esto viene del nombre de la esporotricosis, una infección por un hongo, Sporotrichia, que este hongo tiene una distribución que va siguiendo la distribución linfática.
Entonces a esa distribución como ascendente y lineal se le conoce como distribución espodotricoide. Siguiendo las líneas de Blaschko, que estas son líneas justo que ocurren en la embriogénesis, que se van ahí deformando y que le dan como un aspecto que yo le digo como de marmoleado. Y las líneas de Langer, que son líneas que estas, bueno, aquí les conocen como líneas de Langer o de Kreisel, que son líneas que corresponden a la tensión de la piel. Ustedes cuando realizan como ese plegamiento o como ese pellizco en la piel, van a notar que forman unas líneas. Y estas líneas nos ayudan a saber sobre cómo está dispuesta la tensión en la piel. Y de acuerdo a estas líneas, también nos puede orientar a ciertas enfermedades o incluso para cuando nosotros tengamos que hacer la toma de biopsia o alguna cirugía para determinar en qué zona o cómo tenemos que hacer nuestra cirugía para que al paciente le quede lo más estético y lo más funcional, que incluso como que esa cicatriz se pierda en esas líneas de tensión, sea mejor la cicatrización, no genere cicatrices queloides o cicatrices hipertróficas, entre otras alteraciones, o que, como les mencionaba, la estética sea la mejor. Dentro de la distribución, pues entonces también podemos encontrar una distribución universal, que prácticamente es lo que llamamos generalizado. Simétrico, como les mencionaba, se aparece como esta especie como de espejo, o asimétrico si de repente aparece en una zona que afecta a un segmento, pero que también aparece en otra zona diferente o en otro segmento, pero que aparecen al mismo tiempo. O sea, por ejemplo, aparece en pierna y apareció en cabeza al mismo tiempo, pues es una distribución asimétrica. O si, por ejemplo, apareció en la mano derecha y apareció en pierna izquierda, pues también es una distribución asimétrica. Entonces, nada más con unos ejercicios de topografía. A ver, ¿quién quiere participar? Que me digan de la primera lesión, ¿qué topografía es? ¿Es un dermatomo, doctora? Pero Localizado. recuerda. Localizado. Ajá, exacto. Justo, localizado. O sea, siempre tenemos que hablar primero si es localizado, diseminado o generalizado. Y ya después podemos como vernos más minuciosos hablando de la distribución. Entonces, sí, primero esta es localizada. Después esta de arriba. ¿Quién me puede decir qué tipo de topografía es? Diseminada. Ajá, diseminada. Y a ver, Esther, si te dijera distribución, ¿qué distribución sería? Generalizada, ¿no? No. Primero, topografía es Bilateral. localizada, diseminada, generalizada. Y ya me dijiste diseminada. No, tampoco es bilateral. Está muy evidente. De En exposición. esto. Ajá. O sea, justo, están áreas fotoexpuestas. Ajá. Como ven, las lesiones están en áreas fotoexpuestas. Esta paciente que se fue a la playa y pues la zona que estaba descubierta, que no se puso ese protector solar, pues está toda lesionada, y la parte que estaba cubierta pues está respetada. Entonces, en cuanto a topografía, como bien dijo Esther, es diseminada, pero la distribución en áreas fotoexpuestas. ¿Ok? Entonces, en la siguiente, ¿qué me pueden decir de topografía? Generalizada. ¿En esta?
Yo creí que se refería a la de usar el cuerpo completo. La de aquí abajo. Puede ser diseminado. Puede ser diseminada. También podría ser localizado. Sí, exacto, es más localizada porque es un solo segmento, ¿no? Aunque sea en ambas manos. Aunque sean ambas manos. Sí, pero miren, eso también es algo que a veces como ciertos autores no se ponen de acuerdo, porque hay unos que dicen, si es solo una región, es localizada. Si ya son como dos regiones, o sea, las dos manos, por ejemplo, ya podemos hablar de diseminada. Pero en libros como El amado Saúl, que es uno de los libros en los que nos vamos a basar, el doctor menciona o describe que cuando es un segmento corporal, o sea, si es extremidad superior, y estamos hablando de un mismo segmento, lo podemos dejar como localizado. ¿Ok? Pero pues yo se los voy a tomar como bien. Si de repente ponen dos manos y me dicen diseminada, o si ponen las dos manos y me dicen localizada. Lo que sí ya no se los voy a tomar como bien es, por ejemplo, si me ponen la mano, el antebrazo, brazo, así ya son más de tres segmentos. Ya son tres partes, porque mano, antebrazo y brazo son diferentes entre sí. Incluso la piel de estas zonas son diferentes entre sí. Entonces ahí sí podemos hablar de algo diseminado. En cuanto a distribución, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven esta imagen? ¿Acral, doctor? Acral, ajá, sí, muy bien, acral. ¿Qué más? De exposición. No, esta no tanto. Generalmente cuando es más expuesto sí tiene como una relación al sol. Pero más que eso, expuesta, ¿cómo la ven? Se ve muy parecida entre sí, ¿no? Bilateral. Bilateral y como si fuera un Simétrica. espejo. Y simétrica. Sí. Ajá, muy bien, simétrico. Y bilateral y simétrica y sí, justo, acral. Eso también nos va a llevar hacia la clasificación de esta enfermedad que se llama vitiligo. Y entonces ya por último, que ya me lo habían dicho, esta topografía, ¿cómo le llamamos? Generalizada. Generalizada. Les digo que en algunos textos pues también lo pueden encontrar como universal. ¿Ok? Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar esta clase. Ya hablamos de topografía. Entonces lo que sigue es la morfología. ¿Ok? Aquí hablaremos sobre las lesiones elementales. Entonces, en la próxima clase vamos a abordar esto, vamos a hablar sobre las herramientas diagnósticas no invasivas, invasivas, qué síndromes nos pueden orientar cuando vemos ciertas lesiones, los síntomas que son importantes a tomar en cuenta en nuestro paciente con una alteración dermatológica y para con esto llegar hacia el diagnóstico y el tratamiento. Dentro del tratamiento, pues ver que tenemos diferentes presentaciones de los productos. Pueden estar en presentación emulsión, gel, crema, ungüento, bálsamo, loción. Y que esto es muy importante porque dependiendo ese vehículo, nos va a ayudar a la absorción y también a ver qué tanto puede llegar a penetrar o pasar la difusión en nuestra epidermis. Y que pareciera que no tiene relevancia, pero sí tiene su chiste cada producto. No sé si hasta el momento tengan alguna duda. Doctora, respecto a la bibliografía, ¿qué bibliografía nos había comentado que podríamos consultar? Mira, hay dos básicos
prácticamente básicos para la dermatología mexicana, yo creo que la dermatología a nivel de Latinoamérica. Uno es del doctor Arenas, Roberto Arenas, y el otro es del doctor Amado Saúl. Esos subí los links a la página. Si no los pueden descargar, me avisan para enviárselos. Pues aquí la verdad es que en cualquiera de los dos libros viene muy digerida la información. Es prácticamente un libro, son libros para pregrado. E igual, si ustedes quisieran, como en un futuro, aplicar para dermatología, son libros que se tienen que saber de cabeza a pies porque es lo que preguntan en los exámenes de admisión. Y pues que al ser también literatura mexicana, pues vienen como muchos casos de pacientitos mexicanos o de lo que utilizamos en México, porque a diferencia de literatura de América o Estados Unidos o de Europa, pues obviamente son otros fototipos, otros padecimientos más frecuentes, otro tipo de medicamentos que a veces no encontramos con gran disponibilidad aquí en México o que los pacientes les es complicado llegar a conseguirlos por cuestión económica. Entonces, por eso, básense en esos dos libros, del doctor Amado Saúl o del doctor Roberto Arenas. El doctor Roberto Arenas sacó, creo que la última edición en el 2016, pero está próximo a sacar una nueva edición de su libro. Y el doctor Amado Saúl, bueno, el doctor falleció, pero la doctora Arellano, que fue quien se quedó a cargo, acaba de sacar una nueva edición. Entonces es como lo más actualizado. Vale, gracias, doctora. ¿Alguna otra duda? Doctora, una pregunta. ¿Existirá la posibilidad de que nos pase algún formato de historia clínica para ir, bueno, más que nada repasando para hacer alguna historia clínica posterior? Sí, claro. Sí, les digo, esa que les puse es muy general. Pero sí, yo se las paso, está bien que hagan ese ejercicio, sobre todo la descripción, porque les digo que eso es algo que se los voy a estar preguntando siempre, ¿cómo describen el padecimiento dermatológico? Recuerden, dermatosis, en dónde está localizado, y después hablaremos sobre la morfología para saber de qué está constituida, para que hagan ese ejercicio y eso pues va poco a poco a orientarlos más en cuanto a sus diagnósticos. Pues se los mando. Mil gracias. ¿Alguna otra duda? Si ya no hay dudas, solo les pido que estudien mucho, lean esto, de las generalidades de la piel, el estudio del enfermo, que eso, bueno, si tomamos los dos libros, están en el capítulo 1 y capítulo 2. De estos capítulos es donde saco los exámenes. No sé si tengan ahí quién es el jefe de grupo para yo comunicarme con él directamente, para pasarle algunas cosas, o por ejemplo cuando tienen sus eventos que todo el mundo tiene que asistir, para saber si tenemos que cambiar la clase o a veces de que llegan tarde de los hospitales, me puedan avisar para saber qué tanto los puedo esperar. Entonces, si el jefe de grupo me puede presentar o se queda al final, para que me pase su número. Ok. Y para que me pase su número, correo y todo para estar comunicándonos. Ok. Sí, doctora. Bueno, entonces pues nos vemos el jueves
con la continuación de esta clase de lesiones elementales y bueno, toda la cuestión de la historia clínica y exploración física. Ok. Entonces nada más que se quede Jared para que me pase los datos. Gracias, doctora. Nos Gracias, doctora. vemos. Nos vemos.